Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos esta enorme bendición de acompañarte en tu lectura bíblica devocional. Te agradecemos que continúes adelante, te animamos a no rendirte, a seguir estudiando la palabra del Señor de una manera sistemática, libro a libro, verso a verso, para poder rescatar los principios bíblicos que Dios tiene para nuestra vida y aplicarlos el día de hoy en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio o bien en relación con nuestra familia o nuestro ministerio. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y te agradecemos que te suscribas a nuestro canal y que lo puedas compartir con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en el libro de Números, en el capítulo número 15. Estamos meditando a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 21. Es una porción de la escritura bastante extensa, pero realmente llena de la palabra de nuestro Dios, llena de estos principios tan hermosos que podemos rescatar para nuestra vida. En lo personal, quiero compartir contigo por lo menos 3 enseñanzas que logramos rescatar de esta preciosa meditación del día de hoy, que le hemos titulado de la siguiente manera: fe agradecida. Fe agradecida. Sabes, cuando nosotros vivimos nuestra vida natural, nuestra vida cotidiana, realmente experimentamos de parte de Dios su ayuda. El Señor nos da la fortaleza para levantarnos cada día, nos da la fuerza para poder ir a nuestros trabajos, realizar todos nuestros quehaceres. Dios nos cuida, Dios cuida a nuestra familia, Dios cuida a nuestros hijos. Y sabes, en medio de todo entonces, creo que lo mínimo que nosotros deberíamos de hacer es vivir agradecidos por todas estas bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en nuestras circunstancias que estamos viviendo. Quizás no sean las mejores circunstancias que estamos experimentando, pero sí podemos tener una actitud de agradecimiento a nuestro Dios todopoderoso. Bueno, hay por lo menos 3 enseñanzas y la primera de ellas la podemos observar a partir del versículo número 1 y el versículo número 2 de esta escritura, y nosotros le pusimos de la siguiente manera: en la bendición no te olvides de Dios. En la bendición no te olvides de Dios. Sabes, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da el éxito, cuando Dios nos prospera, corremos el riesgo de no reconocer a aquel que nos ha bendecido. Corremos el riesgo de ser mal agradecidos o ser desagradecidos. Y creo que debemos evitar esto. Dice la escritura, versículo número 1 y versículo número 2 de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os daré por habitación. Y sabes, este es el preámbulo de todo lo que viene en el capítulo número 15, pero estos 2 versículos hablan de algo muy hermoso. El Señor les está hablando nuevamente al pueblo en medio de su desobediencia, en medio de su rebelión, ¿verdad? ¿Recuerdas el capítulo anterior donde el pueblo se empecinó y fue a la batalla y perdieron porque sencillamente Dios no los iba acompañando? Bueno, ahora el Señor nuevamente viene, les habla y les da esta hermosa promesa. Les dice a ellos: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os daré por habitación. Ellos estaban en el desierto, ellos estaban en esa jornada tan tremenda y tan terrible. Sin embargo, Dios, se acerca y les da esa hermosa promesa de bendición. ¿Sabes? A veces nuestras circunstancias no son las más bonitas, pasamos por problemas, estamos pasando por situaciones difíciles. Y sabes, en medio de todo esto quiero decirte algo: tus circunstancias actuales, si son malas o son buenas, al final no van a definir tu futuro. Tú necesitas confiar en Dios, tú necesitas creerle a Dios, tú necesitas realmente reconocer que todas las bendiciones que tenemos en la vida sencillamente vienen de parte de nuestro Dios. Dios nos da esas promesas hermosas en la palabra del Señor que nosotros tenemos que recibir y creerlas y abrirnos a la fe para tener una fe completamente agradecida. En otras palabras,
Dios le está diciendo a su pueblo que el desierto solamente es transitorio, que ese momento que están viviendo no los debe definir, porque dice más adelante, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os daré por habitación. Hay una promesa de Dios de darles un lugar, de darles una tierra y bendecirlos abundantemente. Bueno, hay una segunda enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. A partir del versículo número 3 hasta el versículo número 16, rescatamos esta segunda enseñanza. En la bendición, adora a Dios con entrega y sacrificio. Creo que es muy importante que cuando Dios nos bendice, que cuando somos prosperados, cuando experimentamos estas bendiciones tan hermosas que Dios nos da, sencillamente adoremos a Dios con reverencia y que lo hagamos con entrega y con sacrificio. Te leo los versículos a partir del versículo número 3 en adelante y te los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: y me ofrezcan un toro o una oveja para quemarlo en mi honor, como sacrificio u holocausto de olor agradable, ya sea en cumplimiento de alguna promesa o como ofrenda voluntaria o en ocasión de alguna fiesta. El que presenta la ofrenda deberá añadir 2 kilos de harina fina amasada con 1 litro de aceite. Además, a los sacrificios indicados se deberán añadir una ofrenda de 1 litro de vino por cada cordero. Si se trata del sacrificio de un carnero, se añadirán 4 kilos de harina amasada con poco más de 1 litro de aceite y algo más de 1 litro de vino como ofrenda de olor agradable a mí. Si se trata del sacrificio de un becerro para ofrecerlo como holocausto o como sacrificio de reconciliación o en cumplimiento de una promesa, se añadirán 6 kilos de harina amasada con 2 litros de aceite, más 2 litros de vino como ofrenda quemada de olor agradable para mí. Esto es lo que deberá hacerse por cada toro, cada carnero, cada cordero o cada cabrito que se ofrezca. Por cada animal que se ofrezca se hará su ofrenda correspondiente según el número de animales. Todo israelita deberá cumplir estas normas cuando me haga una ofrenda quemada de olor agradable. Y aquí vemos cómo el Señor describe cómo debería hacerse esa ofrenda, cómo se tendría que entregar la adoración al Señor, de qué manera lo tenían que hacer. Ahora, si tú observas, el Señor está hablando anticipadamente. En ese momento ellos no tienen viñedos para hacer sus vinos, no tienen la tierra para cosechar el trigo, no tienen absolutamente los recursos para poder entregar estas ofrendas. Pero Dios se está anticipando y les está diciendo, cuando yo te bendiga, cuando seas próspero, no te olvides de adorarme de la manera correcta. Wow, querido hermano y querida hermana, probablemente en este momento tus circunstancias estén limitadas, probablemente no tengas los recursos, probablemente no sepas cómo hacerlo, pero quiero decirte algo. Este momento que estás atravesando de muchas dificultades no te define, no es tu circunstancia final. Dios ha prometido que te va a bendecir y entonces vas a tener vino, entonces vas a tener aceite, entonces vas a poder entregar esas ofrendas hermosas delante de nuestro Dios y hacerlo con un sacrificio honrado, con una entrega plena delante de nuestro Dios. ¿Sabes? El pueblo ya no estaría en el desierto. En ese momento están en el desierto, pero en el momento de la promesa que Dios le está dando, ya no estarán en ese momento tan difícil. Tu ofrenda a Dios representa lo mucho que Dios te ha bendecido o lo poco que te está bendiciendo. Y cuando tú puedes ofrendar a Dios, de alguna manera es porque sencillamente Dios te ha prosperado, Dios te ha bendecido, Dios te ha dado los recursos para que tú puedas bendecir, para que tú puedas entregar esa ofrenda, para que tú puedas cumplir lo que Dios tiene para tu vida. Y recuerda, tu ofrenda debe tener por lo menos 2 características. Tu ofrenda debe ser agradable y tu ofrenda debe ser lo mejor de lo mejor. Dice el versículo número 3, por ejemplo, dice, y me ofrezcan un toro o una oveja para quemarlo en mi honor como sacrificio o holocausto, dice, de olor agradable. Querido hermano, tu ofrenda tiene que ser algo que agrade a Dios. Y me detengo aquí, te hago una pequeña pregunta. ¿Estás ofrendando a Dios? ¿O estás permitiendo que la avaricia te robe el corazón?
¿Estás dándole a Dios lo que le corresponde? ¿Estás siendo generoso? ¿Estás realmente agradecido por todas las bendiciones que Dios te ha dado? Entonces, entrégale a Dios esa ofrenda y hazlo de manera agradable. También tenemos que darle lo mejor de lo mejor al Señor. Dice el versículo número 4. El que presente la ofrenda deberá añadir 2 kilos de harina fina amasada con 1 litro de aceite. Habla sencillamente de 2 kilos de harina fina, ¿sabes? Harina fina significa que había que tener trigo y no era el trigo así solamente tomado del fil, sino había que hacer un proceso para que esa harina pudiera ser una harina fina, pudiera ser una harina que sea lo mejor de lo mejor. Querido hermano y querida hermana, es muy importante que nosotros reconozcamos que le tenemos que entregar a Dios lo mejor de nuestras vidas, darle lo más agradable, lo mejor de lo mejor. Y hay una última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3, a partir del versículo número 17 hasta el versículo número 21. Número 3, en la bendición, pon a Dios como tu prioridad. En la bendición, cuando Dios te bendice, no cometas el error de poner a Dios fuera de tu agenda. No cometas el error de sacar a Dios de tus prioridades. Ponlo como tu prioridad. Dice el versículo número 17 en adelante. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente, cuando hayan entrado en el país a donde los voy a llevar y empiecen a disfrutar del trigo que se produce en él, deberán separar una parte para ofrecérmela. Dice la escritura, versículo número 20, y así como me ofrecen la primera porción del trigo trillado, así también con la primera masa que preparen me harán una ofrenda de pan. Sabes, Dios espera que nosotros le demos al Señor lo primero, que le demos las primicias, que lo pongamos a Él en el primer lugar de nuestra vida, que lo pongamos como el centro de nuestro corazón. ¿Sabes para qué? Para darle honra, porque Dios espera que nosotros le demos la honra que Él merece. No esperes tenerlo todo para honrar a Dios, no. Aquí el Señor se está anticipando. El pueblo de Israel todavía estaba en el desierto, no había entrado a la tierra, no había cultivado la tierra, no tenía la manera de poder producir el trigo, no tenía la manera de poder tomar las uvas para hacer el vino, no tenía la tierra para esos viñedos. Sin embargo, ya Dios le está diciendo, ponme como una prioridad. Dice el versículo número 21, de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová una ofrenda por vuestras generaciones. Habla de que esto es algo constante, no tan solo nosotros como padres, sino enseñarlo también a nuestros hijos de honrar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pones a Dios como primera opción en tu vida, como lo primero en tu vida, sencillamente cambia tu perspectiva de la vida, como lo dice Mateo capítulo número 6, versículo número 33, cuando dice que si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, si nosotros buscamos a Dios y su presencia, el Señor va a añadir todas las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida. Cuando tú pones a Dios como primer lugar en tu vida, entonces Dios comienza a ordenar tus prioridades. Dice el Proverbios capítulo número 3, versículo número 6, lo siguiente. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sabes, es muy importante que nosotros entonces pongamos a Dios como nuestra prioridad. ¿Sabes también para qué? Para liberarnos de la avaricia, para hacer a un lado la codicia y para poner una perspectiva correcta de nuestra vida, agradando a este Dios maravilloso. ¡Wow! ¡Qué hermoso tiempo devocional! ¡Qué hermosas escrituras en el libro de Números! Fe agradecida. 3 enseñanzas. En la bendición, número 1, no te olvides de Dios. Número 2, adora a Dios con entrega y sacrificio. Y número 3, pon a Dios como tu principal prioridad en la vida. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.